Buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos Mirando Lejos. Hoy vamos a tenerle como invitado especial al presidente Lander, pero como es rutina en este programa, primero hablaremos de algunos temas de actualidad que nosotros lo definimos como un pequeño editorial, que la gente sepa qué pensamos con respecto a determinadas circunstancias. Definitivamente el triunfo de Donald Trump está provocando situaciones paradojales, está significando un retroceso de aquello que significó la globalización, cuando los mercados se abrían y ya dijimos varias veces en este programa, la gente consideraba en el ascenso lineal de la historia el triunfo de la racionalidad, de la democracia liberal y la economía de mercado. Trump está dando un retroceso en el sentido que está volviendo a las prácticas de un proteccionismo totalmente inadecuado o desconocido en los últimos tiempos. Quiere amurallar la economía americana y eso va a significar, va a tener un efecto, no solamente en la economía americana, sino que va a tener un efecto a la larga e inmediatamente en la economía mundial. Y acá hay una cuestión que yo quiero que nosotros pensemos y repensemos en varias ocasiones, especialmente a los responsables de la política exterior paraguaya, que en el caso de nuestro país le corresponde al presidente de la República, a la Cancillería Nacional y también al Parlamento, porque el Parlamento tiene facultades en política exterior, puede hacer declaraciones, nombra a los embajadores, aprueba o rechaza los tratados, los convenios internacionales. En ese sentido creo que es muy importante que nosotros en estas circunstancias actuales, y hoy más que nunca, podamos trazar una política exterior en la cual definamos cómo vamos a insertarnos en este nuevo escenario internacional. Definitivamente es un escenario lleno de paradojas. Imagínense a ustedes, Estados Unidos de Norteamérica, su gran aliado, los países europeos, aliados en una alianza militar. Hoy en día están en una guerra comercial con los Estados Unidos de Norteamérica. Imagine usted Canadá, país que siempre fue el país aliado colindante vecino, con un intercambio y una interdependencia. Interdependencia quiere decir que el uno depende del otro, no es una cuestión unilateral, solamente Canadá depende de Estados Unidos. No, Estados Unidos también depende de Canadá. Y una guerra comercial, y el exabrupto de haber dicho que Canadá debe ser el Estado 51 o que Groenlandia va a formar parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Definitivamente estamos en un escenario, imagínense ustedes, ayer se reunían autoridades del Imperio japonés, de Corea del Sur, no estoy hablando de Corea del Norte, y de China, enemigos antagónicos que se están hundiendo para frenar el ímpetu y las consecuencias negativas del proteccionismo norteamericano. Entonces definitivamente estamos en unas circunstancias actuales en donde la política exterior no debe ser solamente el reflejo o el antojo de un presidente de la República o de una clase política o de una clase dirigente. La política exterior, hoy más que nunca, debe ser una política trazada, pero trazada no a partir de los sentimientos, trazada a partir de los intereses que tenemos nosotros los paraguayos, como Estado-nación. Desde Tucídides se define que un Estado debe saber cuáles son sus aliados y cuáles son sus intereses. La famosa guerra de Peloponeso, Tucídides escribe eso. ¿Cuáles son un Estado, una ciudad-Estado griega? Debe de saber cuál es su interés y cuál es su aliado estratégico. Definitivamente, como decía Henry Kissinger decía, ser enemigo de los Estados Unidos es peligrosísimo, pero ser su amigo puede ser fatal. Y hoy en día Trump, con este cambio de 180 grados en la posición norteamericana en el mundo, definitivamente
está cambiando muchas reglas del juego y el protagonismo de los actores. Ahora bien, ¿qué hacemos nosotros los paraguayos? Nosotros los paraguayos no tenemos que tener política exterior. ¿Cómo nosotros, el Paraguay, un país pequeño, 6 millones de habitantes, 405.000 kilómetros cuadrados, un país todavía rezagado desde el punto de vista social y económico, con un gran ímpetu, un gran impulso de crecimiento económico? ¿Cómo hacemos nosotros los paraguayos para insertarnos en este nuevo orden mundial que sigue siendo militar y políticamente estratificado, y social y económicamente también se saben quiénes van a ser los ganadores y quiénes van a ser los perdedores? Y aparte, en una circunstancia muy peculiar, estamos quizás al borde de una recesión económica mundial si es que estas medidas del presidente Trump no llegan a tener el sentido o no llegan a alcanzar el objetivo que él quiere. Lo que puede haber una gran recesión en la economía mundial que nos va a terminar también afectando a nosotros. O quizás, cuidado con lo que voy a decir, quizás puede ser que sea una gran ventaja para países como el Paraguay, que están en un proceso de ímpetu y de lograr un desarrollo autosostenido. Todavía nos faltan muchas cosas. Pero quiero decir algo. En este diseño de política exterior, ¿cómo nos vamos a insertar? Nosotros tenemos que saber que la política exterior paraguaya debe llevar el sello regional. Nosotros tenemos que llevar el sello regional. Para eso, nosotros tenemos que arreglar nuestras relaciones con nuestros vecinos. Obviamente, nuestro principal vecino es el Brasil. Y obviamente el tema más importante, no es el único tema, pero es un tema muy importante para nosotros, porque tiene que ver con nuestro futuro, nuestra seguridad energética, la capacidad de tener abastecimiento energético para poder industrializarnos, para poder mejorar nuestra vida, va a tener que ver con las negociaciones del anexo C. Y creo que en este sentido nosotros los paraguayos tenemos, y el gobierno nacional que tiene encomendada esa tarea, tiene que mirar las cosas con un pragmatismo y mucho realismo. En mayo del 2024 se firmó un acuerdo. El acuerdo termina, el acuerdo Peña, acá tengo el acuerdo Peña, Lula da Silva, firmados por Rubén Ramírez Lescano, Javier Jiménez, ministro de Industria, Alexander Silveira y el embajador Mauro Beira, ministro de Relaciones Exteriores del Brasil. Este acuerdo que tengo acá termina con una frase que dice lo siguiente: el texto final del anexo C, el texto final de todo lo que se hizo acá, todo lo que se firmó acá, el texto definitivo del anexo C a ser revisado, debe contener los términos de este acuerdo. El anexo C está definitivamente negociado. Se negoció en mayo de 2024. Ahora nosotros los paraguayos, y eso vamos a hablar después con el presidente Landa, nosotros tenemos que pedirle a Brasil: señores brasileños, mantengan la previsibilidad de la fluidez del agua. Cuando yo era director de Itaipú, llegamos a producir más de 100.000 gigawatts de energía eléctrica, 90 y tantos mil gigawatts de energía eléctrica. Ahora estamos en 70.000. ¿Qué quiere decir eso? Nos fluye el agua, aguas arriba, aguas abajo. Entonces el Paraguay pierde por partida doble, pierde en Itaipú y pierde en Yacyretá. También nosotros los paraguayos tenemos que pedirle al Brasil, solicitarle como corresponde, que haya un conversor para poder transformar la energía producida en el lado brasileño en 60 Hz, poder inyectar en el mercado paraguayo. Y con eso nosotros tener, como hicimos nosotros los últimos, desde el 1983 en adelante, le hemos exportado energía paraguaya al Brasil, transformando 50 Hz, que es el sistema paraguayo, a 60 Hz. Entonces este es el momento de un entendimiento grande, un entendimiento que, como lo hicieron, nos gusta o no nos gusta, en las dictaduras en 1993, miraron lejos, miraron el futuro, miraron la integración energética en términos de generación. Hoy nosotros tenemos que mirar la integración energética en términos de qué rol va a jugar Itaipú en el sistema interconectado nacional del Brasil y del Paraguay. Esa es la negociación del anexo C que tenemos que tener. No se equivoquen, la tarifa está fijada. La tarifa va a bajar al costo, y lo dice esto, va a bajar a 11,90, 11, etcétera, etcétera. Eso ya se negoció
en mayo del 2024. Hagamos una agenda positiva. Necesitamos una Itipú que sea funcional al abastecimiento energético paraguayo y brasileño. Necesitamos de la energía que se produce en el lado brasileño. Es mentira que a Paraguay le sobra la energía. Sí, nos sobra ahora, pero una planificación de consumo energético se hace por 50, 100 años, no se hace por 4, 5, 6 años o un periodo presidencial. Por eso enseguida vamos a hablar de estas cosas y del ANDE, que también es un actor estratégico. Si bien no la negociación, pues la negociación está a cargo del presidente de la República y su canciller y el Consejo, él forma parte del Consejo del presidente de la ANDE, lo que sí es que la ANDE se puede beneficiar o perjudicar con las negociaciones. Enseguida, con el presidente de la ANDE, Félix Solá. ¿Cómo te va, amigo? Un placer de tenerte acá. Muchísimas gracias, doctor. Un placer de estar en tu programa. Muchas gracias por la invitación. Mi saludo a los televidentes. Bueno, leía hace 10 días o menos quizá que, bueno, los cortes de este verano fueron menos que el año pasado. Eso con toda franqueza, discúlpame que te pregunte así un poco, de una manera un poco brutal. ¿Es un bolazo o es cierto eso de que hubo menos cortes que el año anterior? Sí, definitivamente, doctor. Es el resultado de las obras que hemos ejecutado el año pasado. También el mantenimiento es fundamental en el sistema eléctrico en todos sus aspectos, tanto en transmisión como distribución de energía eléctrica. Y tenemos un sistema de mantenimiento hoy en día sistematizado, informatizado, donde tuvo su resultado positivo. Por eso traje un gráfico para mostrarle que realmente tuvimos una disminución importante en los cortes. Cantidad de cortes. Vamos a ver el gráfico, por favor. Así. Ahí está. Ese es el plan maestro. El plan maestro, no el gráfico. El gráfico, un poquito más adelante. Un poquito más adelante. Esas son las obras que se están ejecutando. Sí, este sería el plan maestro de obras, que el anterior gráfico, si de repente podemos hablar un poquitito sobre este, sí. Y puede volver entonces para mostrar. Bueno, este es el sistema eléctrico actual. Allá podemos observar el mapa eléctrico del año 2024, cerramos de esta forma. Ahí podemos observar que tenemos dos líneas de transmisión que están en verde de 500 kV, una línea que sale de Itaipú, llega hasta Villa Ayes, y otra línea desde Yacyretá, pasando por Valenzuela, y llega también hasta Villa Ayes, y la otra línea que es doble terna, es decir, dos líneas de transmisión por una misma estructura, llega hasta Iguazú. Es decir, esta es la situación del mapa eléctrico actual de la ANDE. Es una pregunta para que la gente entienda, porque la gente no... Yo tampoco entiendo, ¿verdad? Pero se dice que hay muchas pérdidas por la transmisión. Estamos hablando de 300 y tantos de kilómetros, Hernandarias, Villa Ayes, y ahí estamos hablando, no sé si es Ayola, ¿verdad?, donde sale, hasta Valenzuela. No, pasa por Valenzuela y llega también a Villa Ayes. A Villa Ayes. Así es. O sea, ¿qué quiere decir que hay pérdida? ¿Que la gente se cuelga el cable y piratea, o quiere decir que por la transmisión misma se pierde? Sí, por la transmisión misma. Es importante separar las pérdidas técnicas de las pérdidas comerciales. Las pérdidas técnicas son las pérdidas propias por transmitir bloques de energía de un lugar a otro. Entonces, en el material utilizado para la transmisión tiene algo de resistencia, entonces pierde por el camino un porcentaje importante. A nivel de transmisión en el sistema eléctrico paraguayo tenemos una pérdida de 5.1%. Esa es la pérdida en transmisión, y eso no se puede gestionar, o sea, no se roba. O sea, se transmite, se transfiere 100 y 5 se pierde. Así mismo. Y la cifra de 20, 25 que se suele dar. Bueno, y es el total, ¿verdad? Las pérdidas totales registrado el año pasado fue de 20, al final del año 2023 fue de 28.5 en total. ¿Pero eso qué es? ¿Solamente transmisión o distribución? No, transmisión de los 28.5, 5.1% de transmisión, y el resto, 23.4%, es en distribución. Así
entramos... O sea, perdemos más en la distribución. La distribución. O sea, llega Villalle, para entendernos, porque yo no entiendo. Llega Villalle y ahí se tiene que distribuir al consumidor, tiene que llegar al consumidor. Así mismo es. Y ahí se pierde más. Ahí se pierde 23.4%. Y ahí nuevamente se tienen las pérdidas técnicas y las pérdidas comerciales. Ajá. Entonces, las pérdidas técnicas de los 24.5, aproximadamente un 12% es pérdidas técnicas nuevamente, y el resto ya es pérdidas comerciales, ¿verdad? Que más o menos está también por los 12%, pero la buena noticia, se recuerda, doctor, que nosotros hicimos una campaña tan fuerte el año pasado contra las criptominerías ilegales, sí. Con todas las intervenciones que hemos realizado, con el apoyo del Ministerio Público, la Policía Nacional, y también desde el Poder Ejecutivo, con el apoyo del Poder Ejecutivo se pudo cambiar también el artículo 173 del Código Penal para poder aumentar la expectativa de pena de libertad de 3 a 10 años para las actividades irregulares de criptominería. Solamente para las granjas de criptominería, no para el que, digamos, el intruso que entra, el que está pirateando de la línea. Solamente para las granjas de criptominería se aumentó la penalidad, o para todos. La expectativa, no. Para los clientes a partir de media tensión, no importa la actividad que realice, pero si se encuentra también a nivel de baja tensión, a nivel de 220 y 380 voltios, de baja tensión en los barrios, si se encuentra criptominería ilegal, también tiene la misma expectativa de pena de libertad, es decir, de 3 a 10 años, ¿verdad? Entonces, todas esas acciones dieron su resultado positivo, porque pudimos reducir 2 puntos las pérdidas totales, bajando de 28.5 a 26.5 en forma general, y de 24.5 bajamos a 21.8 aproximadamente a nivel de distribución de energía eléctrica. Entonces, se consiguió un resultado muy positivo, además del mejoramiento de calidad de servicio, también en la reducción de pérdida. Y que también con esas conexiones ilegales, la criptominería de gran porte, también fueron los motivos por el cual también el año pasado tuvimos más cortes. También fue un factor importante. Entonces, por eso es que tuvimos un resultado muy positivo en la calidad de servicio este año, doctor. Y justamente estaba pasando el gráfico donde ahí está, podemos observar que a nivel de transmisión de energía eléctrica, podemos observar que en la duración en horas de fuera de servicio del sistema se redujo este año 61% con relación al verano pasado. Nosotros siempre controlamos verano contra verano. ¿Y este verano se consumió más, menos o igual que el año pasado? Más. ¿Cuánto más? Hasta febrero, 9.1% más. Más se consumió con relación al verano pasado. Es decir, nosotros consideramos el verano diciembre, enero, febrero, marzo. Y justamente ahora terminamos marzo y tuvimos un resultado muy positivo de la disminución en la duración de los fuera de servicio corte en 61% en transmisión, y en la cantidad de veces de fuera de servicio, en la cantidad de fuera de servicio se redujo un 37.2%. Te quiero hacer una pregunta. Sí. Si la ANDE es una empresa estatal monopólica, que a los 2 meses si no paga te cortan la luz, tiene flujo de caja, tiene dinero que le entra. La ANDE es propietaria de la Itaipú, es propietaria de Yacyretá, es propietaria de Caraí, es propietaria de Iguazú. ¿Por qué hay tantos, digamos, la parte financiera no es sustentable? ¿Por qué, digamos, es difícil conseguir garantía, financiamiento? ¿En dónde radica la dificultad? Es que la tarifa es política y no es técnica. ¿Por qué? ¿Qué le falta a la ANDE? Bueno, justamente con el apoyo del BID, a través de una consultora internacional que se llama CEARE de Buenos Aires, terminó un trabajo de comparación con otras empresas similares de la región, ¿verdad? El estudio se hizo un comparativo del funcionamiento en todos sus aspectos con la UTE de Uruguay, con ICE de Costa Rica,
más dos empresas argentinas, una empresa brasileña y otra empresa chilena, ¿verdad? Y realmente la ANDE en todos los aspectos técnicos está bastante bien comparativamente con estas empresas de referencia, pero sí tenemos dos problemas. Por un lado, donde tenemos la tarifa política, ¿verdad? Y no una tarifa técnica. ¿Qué quiere decir la tarifa política? Para que la gente entienda. La tarifa política significa que las necesidades de recursos para poder ejecutar todas las obras previstas en el plan maestro, sin recurrir a los préstamos con los bancos multilaterales, debe cubrir tus ingresos, ¿verdad? Y también la ley 966 de la ANDE del 64 indica claramente de que la ANDE debe tener una rentabilidad sobre su activo inmovilizado de 8 a 10%. Y eso no se cumple. Por tal motivo... O sea, perdón, sí. Comparando con ITEPU, sí. ITEPU no puede tener utilidades. La ANDE sí puede tener utilidad. Para poder ejecutar las obras. Claro, para invertir en las obras, no para distribuirse. Así mismo, para poder... O sea, pero pueden ustedes poner utilidad. Así es. Claramente habla de eso, ¿verdad? Entonces, como eso no se cumple desde hace bastante tiempo atrás, entonces la ANDE recurre a otro tipo de financiamiento, como por ejemplo con los bancos multilaterales. También tenemos el apoyo, en los últimos tiempos bastante bien, el apoyo financiero de la Itaipú Binacional. Es decir, recurrimos a otro tipo de financiamiento para poder seguir ejecutando las obras previstas en el plan maestro, porque definitivamente nosotros tenemos que acompañar ese crecimiento de consumo en Paraguay, mejorar la calidad de servicio para que nosotros podamos aprovechar lo máximo posible la energía limpia y renovable que contaba en el Paraguay, ¿verdad? Ahora, la ANDE de hecho es, de alguna manera, es el ministro de Energía del Ministerio, aunque no le guste, marca la pauta energética en el Paraguay, la ANDE. La pregunta que te quiero hacer, ¿hay planes para, digamos, seguir fortaleciendo este déficit en la distribución? ¿Hay planes, te escuché, te leí varias veces, de tener un tipo de política tarifaria diferente que de alguna manera castiga a los que derrochan la energía y de alguna manera premie a los que ahorran la energía? ¿La tarifa va a ser igual? ¿Cómo va a manejar eso? Te escuché hablar, te leí políticas tarifarias diferenciadas, una cosa así. Así es, doctor. Realmente estamos trabajando en este momento pensando a largo plazo del funcionamiento institucional, ¿verdad? Y en ese contexto estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, donde la primera cosa que estamos haciendo una auditoría internacional. Es decir, en este momento se está trabajando con una de las Big Four para una auditoría internacional muy importante, para que los estados, para que podamos tener un estado contable que pueda tener una lectura a nivel internacional primeramente y después ver cómo estamos realmente como empresa, porque nuestra intención y la intención del presidente es que podamos la ANDE posicionar a nivel internacional. Por eso estamos haciendo esta auditoría internacional. En este momento está terminando también su trabajo una calificadora de riesgo a nivel local. Posteriormente vamos a hacer también a nivel internacional, y que también primera vez en la historia de una empresa pública tiene la posibilidad de emitir bonos en el mercado bursátil, donde tenemos aprobado en el Congreso Nacional la emisión de bonos por $200 millones. ¿Se vendieron los bonos? Todavía no, porque en este momento estamos realizando, digamos, los trabajos preliminares, como por ejemplo la calificadora de riesgo, ¿verdad? Donde está haciendo... Pero esos bonos tienen, la ley anterior del presupuesto aprobó. Esta ley. ¿Y cuándo se tienen que vender? Y este año. Este año. 2025. ¿Y crees que vas a poder colocar $200 millones de bonos de la ANDE? ¿Son en dólares o en guaraníes? No, nosotros vamos a emitir en guaraníes. En guaraníes. Pues la ley de presupuesto habilita que se puede vender en dólares o en guaraníes, tanto en mercado local como internacional, pero nosotros
estamos trabajando con el Ministerio de Economía para que se pueda emitir en guaraníes a nivel local. Lógicamente, cuando termine este trabajo de la calificación de riesgo, nosotros tenemos que tener nuestro plan de negocio y en base a eso vamos a sacar estos bonos. ¿Y para cuándo vos pensás que vas a poder vender estos bonos para que este dinero te ingrese y fortalecer la distribución y la transmisión? No, de hecho, nosotros tenemos una buena cantidad en este momento de las obras previstas en el plan maestro para su ejecución, además del bono. En este momento tenemos, también traje un gráfico, si puedo, de repente si puedo mostrar, donde se puede observar cuáles son las obras prioritarias que vamos a ejecutar este año. Sí, así mismo. Entonces, tenemos ya préstamos aprobados en este momento. Organismos multilaterales. Organismos multilaterales. ¿Para el BID? El BID, por ejemplo, este año ya estamos lanzando la licitación para la construcción de la segunda línea de transmisión desde Itaipú hasta Villa Ayes. Sería la segunda línea de transmisión de 500 kV. También muchas obras a nivel, si puede pasar en el otro, por favor, para mostrar. También muchas obras a nivel de Asunción y área metropolitana. También tenemos 10 obras que vamos a financiar a través del leasing operativo. Es decir, este año tenemos previsto empezar el proceso de licitación por 655 millones de dólares. Está todo financiado, es decir... O sea, hay financiamiento. Hay financiamiento de préstamos. Por eso la ANDE nunca tuvo problema en conseguir préstamos con los bancos multilaterales. Lo que pasa es que también esos préstamos tenemos que pagar. ¿Y estos préstamos que conseguiste? Sí. ¿Tienen la garantía soberana al Estado o no? Tiene garantía soberana. O sea que son anteriores, entonces. Sí, acá podemos ver, estas son las obras que vamos a ejecutar con un monto total de 396 millones de dólares. Estos están siendo financiados por el BID, también por KfW de Alemania, también Fonplata y una cooperación de 30 millones de dólares de Taiwán, ¿verdad? Entonces tenemos acá casi 400 millones de dólares donde se va a iniciar el proceso de licitación este año. ¿Y las obras cuándo van a empezar? Pues la licitación tiene un... Algunos que otros ya va a empezar este año. O sea que nosotros en los siguientes 5 meses, estos están todos en la calle, entonces algunos que otros ya va a empezar, ¿verdad? Y acá está el otro paquete de obras muy importante por valor de 259 millones de dólares. Son 10 proyectos donde vamos a financiar a través del sistema leasing operativo. Este no tiene garantía soberana, este es garantía ANDE, ¿verdad? Donde la ANDE es pionera en la utilización de este mecanismo de financiamiento, ¿verdad? Ya desde hace bastante tiempo atrás viene utilizando esta herramienta de financiamiento. Esto como alguien, ¿puedo explicar el mecanismo? Sí. Para que la gente entienda? Y bueno, el mecanismo es la ANDE licita y la empresa que gana la licitación financia, además de ejecutar, financia también, y la ANDE alquila por un periodo de 10 años y al final de ese periodo la ANDE tiene la opción de comprar, lógicamente siempre compró, ¿verdad? De comprar o no las instalaciones y se paga el valor residual, ¿verdad? En este caso en particular, ¿cuál va a ser la diferencia con estos 10 proyectos con relación a los leasing anteriores? Que los anteriores todos fueron en dólares a 10 años de plazo. En este caso estamos lanzando en guaraníes a 15 años de plazo. Ahora bien, leí un informe de un grupo de ingenieros que estuvieron por la ANDE y también estuvieron por la Itaipú Nacional, sí. En donde decía, bueno, hay fuentes de financiamiento para determinadas obras de transmisión y determinadas obras de distribución. Sí. Ese tipo de infraestructura, pero no se prevé nada para la generación. El informe, te digo, lo que recuerdo de ingenieros, creo que gente que vos conocés a todas, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Qué hay con respecto a eso? No, en realidad la ANDE nunca planificó invertir en generación. En realidad no solo que nosotros queremos que el sector privado invierta en generación. Justamente hace poco se aprobó la ley 6977 de energías renovables no convencionales y mañana se estaría tratando en el Congreso Nacional la modificación de esa ley
como por ejemplo aumentar el tiempo de contrato con la ANDE, la empresa que gana la licitación para la generación de energía eléctrica, de 15 a 30 años, para que sea más competitiva la tarifa resultante de la licitación, y otros también otros factores adicionales que estamos modificando esta ley. ¿Para qué? Para que la ANDE, ¿cómo va a funcionar? La ANDE va a licitar la compra de energía, el sector privado se presenta, y en quien presente la tarifa más competitiva, reuniendo todos los requisitos técnicos, va a firmar un contrato con la ANDE, y la ANDE le va a comprar la energía generada de esa planta de fotovoltaica, en este momento que estamos apostando mucho, que el sector privado va a construir. Te pregunto... Entonces, para completar nomás, entonces, en el plan maestro se prevé, nosotros tenemos un plan maestro bien definido. La ANDE es una de las pocas instituciones que tiene un plan maestro bien definido, con un horizonte de 10 años para transmisión y distribución de energía eléctrica, y con un horizonte de 20 años para generación. Entonces, nosotros estamos previendo todo eso en planificación, pero apostamos que el sector privado invierta en generación en base a las necesidades del sistema eléctrico. Si te entendí bien, yo me someto al régimen de compra-venta, o sea, de generación de energía. Sí. El comprador va a ser la ANDE, no es que yo le puedo vender, por ejemplo, no sé, a Coca-Cola, sí, que necesita energía, que tendrá maquinaria que necesita energía eléctrica, ¿no? o venderle directamente a un consumidor particular. Es la ANDE la que me compra, no es que yo le puedo vender a cualquiera en el mercado. No, así es la ANDE. Es la ANDE que va a comprar en base a la necesidad del sistema, ¿verdad? Y está contemplado en el plan maestro eso, cuánto es la necesidad de inyección de nueva fuente de generación por año. ¿Y por qué no se previó, te pregunto, sí, pues yo no tengo argumentos técnicos para ni a favor ni en contra, pero por qué no se previó que también el generador le pueda vender al privado y no solamente a la ANDE? Y son modelos diferentes, ¿verdad? Tenemos que recordar de que existen varios modelos del sistema eléctrico. Lo que es similar al sistema eléctrico de Paraguay es Uruguay, que UTE funciona de la misma forma como funciona la ANDE, donde se encarga de la generación, de transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, ¿verdad? Así como ICE de Costa Rica también. El Brasil tiene otro modelo, Argentina tiene otro modelo, cada país tiene su modelo del sistema eléctrico. Pero el modelo que tiene el Paraguay es el comprador único, pero sí estamos avanzando mucho en dar participación al sector privado para la generación, y también va a existir la posibilidad de que un inversionista o de repente una fábrica que consume mucha energía pueda generar energía eléctrica en otro sitio y realizar un intercambio con la ANDE, y de esa manera utilizar su generación en otro sitio. Eso, o sea, estamos trabajando en eso para que eso sea factible. Yo voy a poner una industria grande. Yo puedo poner al lado mismo mi propia generación, y ahí sí puedo yo hacer autogenerador. Y yo mismo consumir. Eso puedo hacer. Eso se puede hacer. Lo que no puedo hacer es venderla a otro tercero. Lo que vos no puedes hacer es venderla a otro tercero. Y además de eso, porque muchos de los inversionistas llegaron principalmente con la intención de instalarse en Paraguay, como la criptominería. La criptominería consume mucha energía, que para nosotros es una ventana de oportunidad que está funcionando muy bien. Te deja caja. Entonces, mientras no usemos para otras actividades de generación de mano de obra masiva, entonces es muy importante para nosotros, y de alguna u otra manera también el país recibe a través de impuestos y demás cosas. No lo ideal, pero sí es una ventana de oportunidad que nosotros estamos aprovechando. Y para terminar lo que te quiero decir, el autogenerador puede generar energía para su propio uso, pero nosotros consideramos en esta ley de que esa empresa de gran porte pueda generar energía en otro sitio, ¿verdad? Porque inicialmente se hablaba que tenía que generar en el mismo sitio, pueda generar en otro sitio y pagando un peaje a la ANDE por usar su línea de transmisión. A ver,
Yo puedo agarrar un río interior, por ejemplo, Iguazú, Sí, poner un ejemplo. Sí. Pero tengo mi fábrica en Villeta. Así. Uso el cableado de la ANDE para la transmisión, pago un peaje. O sea, no tiene que estar al lado de la fábrica. No necesariamente. No necesariamente. Pero esa es una condición nueva que estamos introduciendo. Inicialmente solamente tenía que estar al lado. Pero es una condición nueva en base a los requerimientos de los inversionistas que llegaban en Paraguay y también con el apoyo del Banco Mundial, que nos ayudó muchísimo en la preparación de esta modificación en la ley. También sugirieron de que esto debería ser así para poder tener más posibilidades de que el sector privado pueda generar energía eléctrica para su uso y también para vender a la ANDE. 40% del presupuesto de la ANDE, corregime si estoy mal, es compra de energía. Así es. ¿Te conviene que baje la energía, el precio de la energía de Itaipú? Pues 90 y tanto por ciento de la energía que compra la ANDE, compra de Itaipú. O sea, digamos, te va a liberar recursos, va a comprar tu materia prima, va a ser mucho más barata, va a bajar. Y para mí es muy simple. Mientras nosotros no llegamos a contratar el 100% de la potencia que nos corresponde en la Itaipú Binacional, siempre conviene al Paraguay una tarifa más alta. ¿Por qué? Porque el mayor porcentaje de la contribución del ingreso de Itaipú va a venir del país que compra más cantidad del consumidor brasileño en este caso. Sí, en este caso brasileño. Pero eso se va terminando. Entonces, pero pensando solamente en la ANDE, lógicamente siempre va a convenir que tenga una tarifa más competitiva en la Itaipú Binacional o la tarifa más baja, ¿verdad? Pero pensando en el país, mientras exista esa diferencia de mayor potencia contratada, el otro lado, entonces nos conviene como país tener una tarifa más alta. Pero reitero, eso va a terminar en poco tiempo, entonces en poco tiempo va a ser mucho más conveniente ya tener una tarifa baja para el país. Itaipú llegó a producir 100.000 gigas. En mi época, recuerdo cuando era director, llegamos a 94, un récord, después se superó todavía, creo que con el del gobierno Horacio Cartes y de James Spalding como director general, creo que se llegó a 100.000, superó. 103.000. ¿Cuántos? 103.000. Bueno, está bien. Pero hoy, sin embargo, llegamos apenas a 70.000. Sí. ¿Qué quiere decir? El Brasil está utilizando Itaipú de manera diferente. Claro que hubo un estrés hídrico, también. Pero Brasil tiene agua arriba, un gran reservorio de agua. ¿Qué pasa? ¿Itaipú va a producir siempre cada vez menos, lo justo para pagar la energía garantizada, para pagar el presupuesto nada más? Y existen varios factores. Uno de los factores justamente la crisis hidrológica, ¿verdad? Que tuvimos, de hecho es así, entonces eso hace que disminuya totalmente la generación de energía tanto en Itaipú como en Yacyretá, ¿no es cierto? Pero por otro lado también por el modelo del sector eléctrico, ellos hoy en día tienen una buena cantidad de generación intermitente, que son solar, eólica, entonces eso no se puede controlar y al no poder controlar, entonces inyecta energía principalmente al sistema y mientras eso no necesita Itaipú, ¿verdad? Entonces, la Itaipú Binacional solamente cada vez que existe necesidad en el sistema eléctrico brasileño le conviene a ellos operar. Entonces, ese es un factor importante, ¿verdad? O sea, ellos compran la energía de Itaipú solamente cuando las energías interrumpibles, como la solar, la eólica, por ejemplo, bajan de intensidad, entonces estiran. O sea, una suerte de batería Itaipú para ellos. Así mismo, eso cambió, digamos, su metodología de operación desde la central hidroeléctrica Itaipú. O sea que, te pregunto, porque vos formás parte del Consejo de Administración por derechos propios, sos presidente de la ANDE, quiere decir que también nosotros tenemos que, digo yo, repensar en asignarle otra función a la Itaipú también, porque si Brasil va a trabajar así, creo que de alguna manera no nos va a terminar beneficiando a nosotros. ¿No te parece que tenemos que repensar también nosotros qué hacemos con Itaipú? ¿Cómo diversificamos nuestra matriz energética? Yo creo que una pregunta muy interesante. Ustedes saben, la ciudadanía sabe que en este momento la Itaipú Binacional está construyendo una planta fotovoltaica de 1 mega
vatios de potencia, es una potencia muy pequeña, pero como plan piloto, ¿verdad? O sea que uno de los temas fundamentales que está también sobre la mesa para la negociación o revisión del anexo C es justamente aumentar la generación de energía eléctrica en la Itaipú binacional, ya sea aumentando la potencia de las máquinas existentes o utilizar el embalse para generar grandes cantidades de energía fotovoltaica, es decir, energía solar sobre el embalse. Es muy importante, nos conviene a nosotros, también a Brasil, es decir, para ambos países es fundamental que haya un aumento de generación en la Itaipú binacional, no importa de qué forma, ya sea, reitero, aumentando la capacidad de las máquinas o construyendo plantas fotovoltaicas sobre el embalse de la Itaipú binacional. ¿Cuánto por ciento de la energía que vende la ANDE es de consumo residencial y cuánto por ciento es de consumo industrial? Bueno, de consumo residencial, de hecho, el mayor porcentaje, tenemos unos 60% en consumo, pero en cantidad de clientes estamos 90%, más del 90% residencial. Lo industrial se perdió un poco la información desde la ANDE porque cuando se hizo la última modificación del pliego de tarifa, prácticamente se igualó la tarifa entre la tarifa industrial y la otra categoría, como otros, o que era comercial, o sea, casi se igualó. Y como el industrial necesita de algún tipo de constancia o certificado del Ministerio de Industria y Comercio y muchos prefieren no hacer eso, entonces entra en otra categoría. Por eso se nos perdió un poco esa información. En este momento estamos trabajando nosotros con la gente del Ministerio de Minas y Energía justamente para que haya nuevamente esa diferencia importante para que nosotros podamos, para que el cliente industrial tenga el incentivo, digamos, para poder solicitar esa constancia del Ministerio de Industria y Comercio y de esa manera vamos a registrar todo lo del sector industrial. Pero en promedio está en unos 30% aproximadamente. 30, o sea, y el 30%. 70 o 60 es residencial. 60. Y después están los otros. Otros que... Otras actividades gubernamentales. Gubernamentales. Sí, así mismo. El gobierno le debe a la ANDE, ¿verdad? Sí. O sea, el Estado paraguayo le debe a la ANDE. Ya una deuda de ¿cuántos? 100 millones de dólares. En este momento tenemos 110 millones de dólares. Que también algo inédito se hizo en el presupuesto de este año, donde claramente exige a las instituciones que llegue a un acuerdo con la ANDE, pagar por lo menos el consumo mensual y negociar esa deuda a largo plazo. Pero sí tienen que negociar cada institución con la ANDE. Eso está llevando adelante desde el Consejo de Empresas Públicas. Me pareció súper interesante lo que se introdujo en la ley de presupuesto de este año. Bueno, tenemos que ir a una pausa. El presidente de la ANDE, si quiere se queda, o si no, creo que tiene otro compromiso, ya depende de él. En todo caso, si se queda, le agradecería, o si no, también le doy las gracias por tus explicaciones ilustrativas para el consumidor de energía eléctrica. Sí, primero te agradezco mucho, doctor, por esta invitación. Estoy siempre a las órdenes y nos parece muy importante venir a este programa para mostrar a la ciudadanía qué es lo que nosotros estamos haciendo y reiterar de que la ANDE va a seguir realizando las inversiones necesarias según el plan maestro y estamos seguros de que cada año, así como tuvimos un aumento importante en la calidad de servicio, creemos con el trabajo que vamos a realizar este año, vamos a seguir mejorando esa calidad de servicio para estar a las alturas de la exigencia de los clientes de la ANDE y principalmente del sector productivo. Muchísimas gracias. Enseguida volvemos después de la pausa con un editorial para redondear todo esto. Para terminar el programa hoy solamente quiero referir a algo que sucedió la semana pasada con respecto a una actitud que yo consideré en su momento. Me acuerdo el mismo día que sucedió esto en este programa, lo dije después en otros medios de prensa. Fue un error paraguayo haber abortado la mesa de negociación. Cuando un país pequeño como el nuestro
negocia con un país grande, tiene que saber que siempre tiene el tiempo en contra suyo. Y estas negociaciones del anexo C y la tarifa de la Itaipú, que para mí no debe reducirse solamente a esto, y discúlpenme, muchos miran, pero habla solamente de Itaipú, no, por el problema es que el futuro del Paraguay está acá. Esto no debe reducirse solamente a la tarifa. Y nosotros tenemos que resolver el problema de la negociación, el problema de la tarifa, el problema de las aguas, el problema del conversor, poder importar energía de Brasil lo antes posible. No hay tiempo para eso. Cuando un país pequeño negocia con uno más grande, el tiempo siempre corre en contra del país pequeño. Estas negociaciones están emplazadas. Se habló de que hubo un hackeo informático en la Itaipú Binacional para la negociación del anexo C. Yo les digo con toda sinceridad, fui director de esa entidad. Es imposible hacer hackeo. La información es pública y no solamente que sea pública. Si los brasileños hacen un hackeo, quieren espiarnos, todos los gastos que se hacen en la Itaipú se firman los dos directores. Las informaciones están totalmente cruzadas. Nosotros tenemos toda la información en qué gasta Brasil el dinero. Y los brasileños tienen toda la información en qué gastamos nosotros el dinero. Por lo tanto, creo que es importante encarar esta negociación desde otras perspectivas. Y la perspectiva es decir, señores, nosotros, la tarifa será, porque el problema de la tarifa está determinada. La tarifa está determinada, como mostré anteriormente, en el acuerdo de mayo del 2024. Acá dice que todo esto que se escribió acá va a formar parte del anexo C. Entonces, amplifiquemos la negociación. Y digamos, no solamente nos interesa la tarifa, tenemos que ver cosas que tienen que ver con la sostenibilidad del consumo energético en el Paraguay y que tiene que ver también con la seguridad que podamos tener nosotros de tener garantía de que al Paraguay nunca le va a faltar la energía. El Paraguay, y nos acaba de decir el presidente Allende, nosotros hemos colaborado, sí, no hemos colaborado, le hemos vendido al Brasil energía eléctrica para que el Estado de San Pablo, por ejemplo, se pueda industrializar. Bueno, entonces ahora hagamos lo contrario, que los brasileños nos ayuden a nosotros con energía brasileña de Itaipú a industrializar el Paraguay, a generar fuentes de trabajo en el Paraguay. Creo que eso ni siquiera necesita una modificación, no necesita ni una modificación del tratado, estoy seguro. Ustedes saben que el tratado de Itaipú no prohíbe vender a terceros países. No prohíbe. Pero Itaipú se hizo y se declaró en una parte que los únicos compradores son la ANDE y la Electrobras. Ahora la Electrobras cambió de propietario. Hay una nueva institución. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros tenemos que entender que de esta negociación van a depender muchas cosas en el futuro. El Paraguay está atravesando una buena situación económica que no creo que de ningún punto de vista signifique que la pobreza o la extrema pobreza haya disminuido en términos sustanciales en el Paraguay. En el Paraguay sigue habiendo pobreza, sigue habiendo extrema pobreza. No sé cuantitativamente cómo serán los números, porque hace poco nos decíamos que hoy tendríamos que ser 8 o 9 millones de habitantes, y al final resulta ser que somos solamente 6 millones de paraguayos. Entonces creo que, volviendo al tema anterior, nosotros los paraguayos no podemos abortar la negociación de Itaipú, que no se reduce solamente al anexo C, sino se reduce a un campo mucho más amplio. Y volver a repetir lo que dije anteriormente. Entendamos, Trump no es un hombre confiable para nadie. Bueno, que Cote está cumpliendo lo que dijo en su campaña electoral, pero ha roto con sus aliados, ha roto con sus eternos aliados, con quienes ganó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con su vecino que siempre tuvo una extraordinaria relación, Panamá. Ni digo México, con México todavía podemos decir la relación es mucho más compleja. Pero no nos olvidemos, la Cancillería paraguaya no debe olvidarse
que nosotros estamos en el cono sur. Y la nueva geografía, la nueva geopolítica del mundo nos está demostrando que los países o las regiones se van a zonificar. Va a haber una zona para Rusia, donde Rusia va a tener su zona de influencia. ¿Cuál es esa zona de influencia? Ucrania, el mundo eslavo probablemente. China va a tener su zona de influencia. La va a tener Pakistán, la India. Y nosotros en el sur, nosotros estamos en el sur. Y a nosotros, los Estados Unidos de Norteamérica, nos van a siempre a imponer una agenda que tenga que ver con narcotráfico, con lavado de dinero, con combate a la corrupción, de la cual yo estoy a favor, no estoy en contra de todo eso. Lo que quiero decir que si nosotros esperamos una ayuda o que nos den las manos para poder dar un salto cualitativo, creo que eso es imposible. Nosotros necesitamos priorizar una buena relación con Brasil, priorizar una buena relación con la Argentina y con Bolivia, que son nuestros vecinos inmediatos, con una economía abierta como es la economía chilena. Ese es el sello donde nosotros tenemos que estar. Con todos ellos juntos nosotros tenemos que buscar insertarnos en el mundo, en este nuevo mundo que dejó de ser global. La globalización, que algunos pensaban que era una fuerza irreversible, demostró que es reversible. Y que hoy estamos en un escenario, le digo con toda franqueza, por menos razones, por menos argumentos, hubo la Primera Guerra Mundial y hubo la Segunda Guerra Mundial. Hoy, obviamente, lo que amortigua cualquier posibilidad de un conflicto bélico es el hecho de que hay muchos países con potencias, con armas nucleares, y como decíamos, y como lo digo siempre, si hay una guerra mundial nuclear, de dimensión nuclear, la Cuarta Guerra Mundial será de nuevo con arco y flecha. Creo que es el momento de repensar. Creo que es el momento de sentarnos, pensar una política exterior. Como siempre dije, la política exterior paraguaya tiene que estar pensada para el desarrollo. Pero hoy en día tenemos que pensar una política exterior, en qué términos nos vamos a insertar en este nuevo mundo que dejó de ser global y dejó de ser un mundo más proteccionista que el mundo anterior a la Primera Guerra Mundial, que el mundo anterior a la Segunda Guerra Mundial. Todo ese orden internacional post-1945, ese orden está caduco, está débil, no tiene vigencia. Y el creador de ese orden, que fue Estados Unidos, es el encargado de enterrarlo. Por lo tanto, es el momento de que la dirigencia política, porque dije, la política exterior es responsabilidad del presidente y del canciller, pero también el Senado de la República del Paraguay, más que la Cámara de Diputados, tiene también facultad en política exterior, no solamente en los nombramientos de embajadores, no solamente en la aprobación de los tratados, sino también en las declaraciones. Espero que la política paraguaya entienda esta nueva complejidad y que podamos superar el debate de lo superficial para ir a debatir las cosas profundas y serias que el Paraguay necesita. El Paraguay tiene una oportunidad de crecer, pero todavía no se ha desarrollado socialmente. El Paraguay tiene una posibilidad de profundizar su democracia, pero no ha fortalecido sus instituciones. Este es el momento en el que la clase política tiene que dar una clase de grandeza, tiene que encarnar valores éticos, tiene que verdaderamente brillar con liderazgo, brillar con ideas. Y liderazgo significa trazar el horizonte. Necesitamos una clase política que nos trace el horizonte. Muy buenas noches y nos vemos la semana que viene.